Juan sería el más joven de los 12 apóstoles. Probablemente tenía alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, el apóstol Juan seguía a Juan el Bautista. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y después de poco tiempo se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y a Santiago, hijos del trueno, y lo más probable es que esta designación señalara la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones la ira se manifestaba pronto. Un ejemplo de esto se puede ver cuando los habitantes de un pueblo samaritano se negaron a hospedar a Jesús. En esa ocasión, los dos hermanos sugirieron inmediatamente: «Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para consumirlos?». En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cerca de Jesús en el Calvario. También recibió de Jesús la tarea de cuidar a María, su madre. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, lo que resultó en que 3,000 personas se unieran a la congregación ese día. Después de la muerte de Esteban a manos de los judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén y los discípulos fueron dispersados. Pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén. Pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan por su fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que nada serviría contra los cristianos mientras la testimonio de Juan sonara en los oídos del pueblo. Para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados, la voz de Juan tendría que ser silenciada. Como los otros apóstoles, Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 81 después de Cristo, surgió el emperador romano llamado Amisión. Comenzó a exigir adoración de su persona como Dios mismo. Este fue el primer emperador en una manera objetiva de perseguir a los cristianos, ya que aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Domiciano provocó a Juan a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron manchadas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y ser un dios. Por estos cargos, Juan fue arrestado y condenado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo. Y ni un cabello de él se quemó, de la misma manera que preservó las vidas de los 3 hebreos en el horno de fuego. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador Domiciano, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento sobre la vida de Juan. La mano del verdugo cayó nuevamente sobre el apóstol y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano y solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En este caso, aún serviría como un tipo de prisión de máxima seguridad. En ese momento, los prisioneros en la isla de Patmos eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta que morían. Los enemigos de Juan pensaron que su influencia ya no sería significativa y que moriría por privación, trabajo forzado y sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios,
del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. De ellos recibió instrucciones para transmitir a las iglesias para todos los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador a Misión, Juan pudo dejar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta que murió de causas naturales. La atención de muchos pastores predica sobre este milagro en el caldero de aceite hirviendo. Pero no hay un versículo bíblico que nos dé la base para decir que Juan fue arrojado al caldero de aceite antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época que afirman esto. La historia de Juan nos proporciona una vida ilustrativa de cómo Dios puede usar a los trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban un viejo junco roto. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado, aunque desterrado de las escenas de su vida cotidiana, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y sobre todo ganó almas para el reino de Dios. El tema de la sobrevivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula la fe perdurable y la protección divina que caracterizaba a los mártires cristianos tempranos. La historia de Juan sirve como testimonio del poder de la creencia y el compromiso inquebrantable de las personas con su fe, incluso frente a la persecución y la adversidad.